Todo tlaxcalteca ha escuchado hablar del mítico guerrero Tlahuicole, que estuvo dispuesto a morir antes que traicionar a su patria. Pero lo que quizás no sepas es que existen dos versiones sobre la historia y la muerte de este personaje. En una de ellas es un valiente guerrero que no le teme a la muerte, y en la otra era un hombre carnal, cobarde e incluso termina suicidándose. Este es el canal de Tlaxcala, la Conquistadora. Soy Iván Corona y en este video te voy a contar cosas sobre Tlahuicole que seguramente te dejarán con la boca abierta. Así que dale me gusta al video, sigue la página y suscríbete al canal de YouTube para que no te pierdas ninguna publicación. El origen de Tlahuicole. Pues bien, empecemos aclarando que Tlahuicole no era de etnia nahua, sino otomí o yumju. Los yumju son una etnia indígena que proviene de Chiapan, esto según el Códice Huamantla, un documento yumju del siglo XVI que narra su origen y peregrinaje. Ellos recorrieron el Valle de México en busca de un lugar donde asentarse y lo encontraron en el Hueyaltepetl Tlaxcalán o Confederación Tlaxcalteca, donde los tlaxcaltecas de etnia nahua les permitieron asentarse en sus fronteras a cambio de protegerlas en medio de sus constantes guerras contra sus vecinos. Los yumju demostraron ser valientes y leales guerreros, puesto que siempre defendieron a su nueva patria, el Hueyaltepetl Tlaxcalán, a pesar de que los enemigos de los tlaxcaltecas solían intentar sobornar a los yumju para que cambiaran de bando. Por su lealtad y valentía, los capitanes de guerra yumju fueron recompensados por los tlaxcaltecas casando a sus hijas con ellos, dándoles riquezas e incluyéndolos como nobles o pipiltin en la pirámide social tlaxcalteca. Uno de estos capitanes yumju era Tlahuicole, quien se ganó fama de formidable guerrero y de terribles fuerzas. Era de estatura baja, pero de espalda ancha, y solía llevar una asa de barro cocido, y de ahí su nombre, Tlahuicole, que significa el de la asa de barro. Poco antes de la llegada de los españoles, los tlaxcaltecas entraron en guerra con Huejotzingo, ciudad que se alió con Tenochtitlán para hacer frente a los tlaxcaltecas. La fama de Tlahuicole había llegado hasta los oídos de Moctezuma Xocoyotzin, quien específicamente ordenó a sus capitanes capturar a este formidable guerrero y llevarlo ante él. Sin embargo, fueron los huejotzincas quienes lograron la hazaña de capturarlo cuando Tlahuicole cayó en una ciénega de fango. Lo llevaron como trofeo de guerra ante Moctezuma, en un intento de congraciarse con él para que siguiera ayudándolos contra los tlaxcaltecas, pues iban perdiendo en la guerra, y de hecho, la nobleza huejotzinca y muchas otras personas estaban refugiadas en Tenochtitlán. El encuentro entre Tlahuicole y Moctezuma se llevó a cabo en 1517, apenas 2 años antes de la llegada de los españoles. Moctezuma expresó su admiración por el yumju tlaxcalteca y lo aceptó como pipiltin o noble en la corte mexica, además de nombrarlo capitán de una parte de sus ejércitos. A partir de este punto de la historia, las fuentes históricas se contradicen unas a otras respecto a la suerte de Tlahuicole. La crónica mexicana, escrita por Hernando Tezosomoc, un descendiente de Moctezuma, y la historia de las Indias de la Nueva España de Fray Diego Durán, quien se basó en relatos orales principalmente mexicas, dicen que después de un tiempo, Tlahuicole empezó a extrañar a sus mujeres y lloraba por ellas, lo que enfadó a Moctezuma, pues demostraba cobardía. Por tanto, Moctezuma le dio su libertad para que volviera a Tlaxcala con sus mujeres. Sin embargo, Tlahuicole no quiso irse de allí. Para presionarlo a abandonar Tenochtitlán, Moctezuma le quitó los alimentos que le había estado suministrando, por lo que Tlahuicole se convirtió en un vagabundo que pedía comida en las calles. Sin embargo, nadie le daba comida, por lo que, estando en Tlatelolco, subió a la cima del Tecoalli y se dejó caer desde allí y murió. Después los sacerdotes le extrajeron el corazón y se lo ofrecieron a Huitzilopochtli. Por otro lado, la historia de Tlaxcala, escrita en la segunda mitad del siglo XVI por Diego Muñoz Camargo, mestizo, hijo de noble tlaxcalteca y de español, relata una historia muy diferente sobre el destino de Tlahuicole. De acuerdo a esta versión de la historia,
En la entrevista entre Moctezuma y Tlahuicole, el tlatoani mexica, impresionado por su valor, le ofrece la libertad para volver a Tlaxcala, cosa a lo que Tlahuicole se niega, pues era deshonroso según las costumbres de la época. Por ello, Moctezuma lo pone al frente de un ejército mexica y lo envía al imperio purépecha para conseguir riquezas para Tenochtitlán, campaña que duró 6 meses. Al volver de ella, Moctezuma le volvió a ofrecer su libertad y también la posibilidad de quedarse como capitán en su ejército. Tlahuicole negó aceptar ambas ofertas. No quiso quedar como capitán para no traicionar a su patria, Tlaxcala, ni quiso su libertad, pues era deshonroso. El código de honor de los guerreros prehispánicos era vencer o morir. Por eso Tlahuicole le pidió a Moctezuma morir como un guerrero. Durante 8 días, Tlahuicole disfrutó de banquetes, fiestas y bailes. Además, su esposa, que había ido a buscarle a Tenochtitlán para estar con él, fue sacrificada y, según los ritos de la época, fue servida como alimento para Tlahuicole, para estar por siempre juntos después de la muerte. ¡Qué romántico! Al final de los días de fiesta, Tlahuicole fue atado a la rueda de sacrificio o temalacatl y armado con un macuahuitl y un chimali, y se enfrentó a los mejores guerreros mexicas, matando a 8 de ellos e hiriendo a otros 20, hasta que finalmente fue derrotado. Luego fue llevado al tecuachi de Huitzilopochtli y allí le sacaron el corazón, cumpliendo así su deseo de morir como un verdadero guerrero tlaxcalteca. Entonces, ¿cuál versión de su historia es la real? Debemos entender que las historias escritas en el siglo XVI eran usadas como propaganda y que, aunque Tenochtitlán ya había sido conquistada, la rivalidad entre esta y Tlaxcala aún estaba vigente. Por eso, las fuentes mexicas denigran a Tlahuicole y lo presentan como un cobarde, mientras que las fuentes tlaxcaltecas lo presentan como un héroe. Ahora bien, el hecho de que tanto tlaxcaltecas como mexicas lo mencionen nos confirman que Tlahuicole sí existió. Otras cosas en las que coinciden las versiones es que fue capturado en medio de la guerra entre Tlaxcala y Huejotzingo, guerra que terminó ganando Tlaxcala, a pesar de que los mexicas apoyaban a los huejotzincas. También coinciden en que Tlahuicole conoció en persona a Moctezuma y que éste lo honró como a un noble o pipiltin. El que Moctezuma le ofreciera su libertad también se menciona en ambas versiones y coinciden también en que Tlahuicole murió siendo sacrificado y su corazón fue ofrecido a Huitzilopochtli. En lo que difieren las fuentes es en la actitud de Tlahuicole, pues en una es un héroe estoico y en la otra un cobarde. También difieren en la supuesta campaña contra el imperio purépecha, pues ninguna otra crónica, salvo la tlaxcalteca, señala que existiera. Sea como fuere, Tlahuicole pasó a la historia como el más grande guerrero tlaxcalteca, ejemplo de fidelidad a su patria y que murió de manera honrosa. En 1851, el escultor Manuel Vilar realizó una escultura de Tlahuicole que se conserva en el Museo Nacional de Arte. Una réplica se conserva en la Casa de la Cultura de Huamantla, pero quizás la más conocida es la que se encuentra en una glorieta en la ciudad de Tlaxcala, colocada allí el 5 de febrero de 1995. Tlahuicole también es mencionado en el himno de Tlaxcala y así también el estadio de fútbol de los Coyotes FC se llama Tlahuicole. Escuelas, calles y otros edificios se han nombrado en memoria de este guerrero por todo el estado. ¿Y tú qué opinas? ¿Conocías todos esos detalles sobre Tlahuicole? ¿Cuál crees que sea la verdad sobre este guerrero? No te olvides de darle like al video y de suscribirte al canal de YouTube y de seguir la página de Facebook. Soy Iván Corona y esto es Tlaxcala, la Conquistadora.